35 años han transcurrido desde que en Chile se puso formalmente término a la dictadura. En 1990 se inició el largo camino de transición a la democracia. Esa transición implicaba mantener inalterable muchos de los privilegios con los que contaban las Fuerzas Armadas. Quizá la característica más distintiva y única en el mundo de la transición chilena fue que el tirano continuó por 8 años más como comandante en jefe del ejército y, como si eso fuera poco, al otro día de dejar la comandancia del ejército, juró como el primer senador vitalicio de Chile, lo cual le otorgaba inmunidad por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos y en el saqueo que se hizo al patrimonio público durante 17 años. No solo Pinochet y las Fuerzas Armadas siguieron gozando de una serie de prerrogativas adquiridas bajo la dictadura, sino que los civiles que la acompañaron recibieron un trato benevolente que les permitió gozar de completa impunidad por el asalto que hicieron de las empresas públicas privatizadas de manera completamente oscura. Las negociaciones para garantizar la transición pacífica, de la cual se pavonearon por años los jerarcas de la concertación de partidos por la democracia, exigía mantener inamovibles los pilares esenciales del modelo económico que había convertido en negocios la mayoría de los derechos sociales, salud, pensión, educación, vivienda, y que han sido una de las causas fundamentales de la profunda desigualdad que vive nuestro país. De ahí en adelante, quienes han gobernado el país han efectuado reformas sociales y económicas que no han modificado estructuralmente el actual modelo económico. Una de las reformas más relevantes enarboladas por el movimiento obrero bajo la dictadura era acabar con el plan laboral instalado en Chile en 1979. Las grandes protestas nacionales abiertas en mayo de 1983 incluyeron siempre, dentro de las demandas prioritarias, el restituirle a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales la potestad de poder negociar colectivamente de manera real y eficaz, lo que significaba romper el margen estrecho que José Piñera, siendo ministro del Trabajo, había instalado en las relaciones laborales con un claro perjuicio para el mundo del trabajo. Se trataba de colocar el ordenamiento jurídico laboral en consonancia con los convenios internacionales, muchos de los cuales el propio Estado chileno había suscrito y que se referían a respetar la libertad sindical y la autonomía para que el sindicalismo se organizara y negociara como él lo estimara. Sin embargo, la camisa de fuerza impuesta en dictadura contra el movimiento de los trabajadores se mantiene hasta hoy, sin que ningún gobierno, incluido el actual, haya hecho algo realmente relevante para modificar esa situación. Los gobiernos que prometieron avanzar en esa dirección de corregir las desigualdades para negociar y restituirle algo de poder a los sindicatos terminaron en eso, en promesas que nunca se cumplieron. Y claro, la presión del mundo empresarial en Chile es determinante. Las reformas que el pueblo y los trabajadores demandaban no solo no se cumplieron, sino que algunas reformas ocurridas durante la larga transición a la democracia, que nunca termina, han implicado retrocesos gravísimos para los intereses y derechos laborales. Durante el mandato del presidente Eduardo Frei, por ejemplo, no se revisaron las oscuras privatizaciones efectuadas durante la dictadura. Por el contrario, se continuó con dicho proceso de enajenar el patrimonio público, en esa ocasión entregando las sanitarias y el agua a manos privadas, determinación impensada durante las jornadas de movilización de los 80. Luego, Ricardo Lagos, mediante la creación de los multifondos, aseguró que la industria privada, surgida de la privatización de la seguridad social, continuaría permitiendo que la especulación de los ahorros provisionales siguiera siendo un flujo permanente de capital para los especuladores, y en el intertanto ya se avisoraba el deterioro de las pensiones a quienes se jubilarían bajo el sistema de AFP. Durante Michelle Bachelet se creó el Pilar Solidario, que si bien permitió a miles de personas contar con un subsidio del Estado que compensaba los niveles trágicos de quienes vivían sin ingresos, al final se constituyó en un respirador artificial del sistema privado de fondos de pensiones, pues permitió aminorar el impacto deteriorado de las pensiones. Gabriel Boric prometió enterrar el neoliberalismo y acabar con las AFP. Bueno, ya sabemos, a 9 meses del término de su mandato, no solo no cumplió su promesa, sino lo que es más grave, lo fortaleció entregándoles más dinero a las AFP sin que ello sea una garantía del mejoramiento de las pensiones para millones, pues estas, si algo mejoran, es por la PGU que se financia con recursos públicos. Mal entonces
pueden ser las AFP las que se arroguen los escuálidos mejoramientos de esta reforma que no reforma. Sin embargo, lo que es irritante son las promesas incumplidas, acompañadas del desdén con que los gobiernos tratan a los trabajadores y a sus organizaciones. Todos los proyectos de ley que luego se han convertido en norma han sido elaborados favoreciendo siempre el interés de los poderosos. Todas las normas aparentemente beneficiosas para el mundo del trabajo han sido alcanzadas no con la participación del mundo sindical, muy por el contrario. Todos los gobiernos han utilizado propagandísticamente a los sindicatos, escuchando sus observaciones, pero finalmente jamás se atiende a sus reclamos. Así ha ocurrido con la eufórica ley de 40 horas que, para conseguir su aprobación, la derecha le arrancó al gobierno el máximo de flexibilidad laboral, cuyo objetivo es entregar más atribuciones a la parte empresarial para continuar con el predominio absoluto en las negociaciones colectivas, remitiendo, como suele venir ocurriendo en estos 30 años, al sindicato a un mero observador. ¿Y qué decir de otras normas imprecisas que continúan manteniendo la cancha dispareja en beneficio escandaloso del empresariado chileno, como en ninguna otra parte de la región? La ley Carín, la ley de Salas Cuna, todas ellas con imprecisiones que desgraciadamente debilitan el actuar del mundo del trabajo organizado. El gobierno había prometido restituir al sindicalismo una parte del poder que se perdió con el plan laboral de 1979. De eso nada se hizo. No se presentó ningún proyecto tendiente a restituir ese derecho mediante la negociación colectiva ramal. Única forma de comenzar a dotar de algo de poder a los sindicatos para que realmente los y las trabajadoras se convirtieran en actores determinantes de lo que ocurre en sus empresas y de lo que ocurre en el país. Hay tantas materias en las que se requiere una representación real de la ciudadanía y los trabajadores para que la política, esa que en el entramado público discute y promulga leyes, considere la opinión de las mayorías y en particular de quienes hacen posible la riqueza en nuestro país. El desafío seguirá siendo el mismo para las mayorías: dotarse de representación genuina y honesta. Hoy por hoy, los partidos políticos en su mayoría no representan el sentir mayoritario de la población. De allí su descrédito de la ciudadanía. Sin embargo, es preciso y urgente generar un instrumento político que no deje fuera a las mayorías y a los trabajadores del acontecer nacional, que represente honestamente sus intereses, alejado de la demagogia y del populismo, que en periodos electorales crecen como nunca. El deber de los y las trabajadoras es no dejarse embaucar. Ya es demasiado tiempo que los trabajadores han sido desdeñados por todos los gobiernos en esta transición a la democracia que no termina nunca. El desafío, por tanto, es volver a ponerse de pie y avanzar, aunque sea paso a paso, a formas superiores de organización que superen las antiguas y anacrónicas instituciones para dotarnos de una alternativa posible para cambiar las cosas en beneficio de las mayorías. Esa es quizás la tarea de la hora presente. Hola amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Esta es la edición número 281 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Les pedimos que se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a la periodista Ana Mugasáez en la dirección, Javier Márquez en difusión y redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, esta semana se llevó a cabo la paralización anunciada por el Colegio de Profesores y Profesoras por 48 horas y que concentró en marcha al Congreso a profesores provenientes desde Copiapó a Chiloé. Este paro, que estaba programado para el 4 y 5 de junio, se fijó ante la falta de respuesta del Mineduc a una agenda corta que contempla 6 puntos: nueva ley de titularidad, carrera docente, sistema de educación pública, los famosos del LEP, agobio laboral, fortalecimiento de la función del profesor jefe, día del profesor y calendario escolar. Bueno, para este tema poder explicar en detalle qué significan estos 6 puntos y lo que está ocurriendo con el Colegio de Profesores y Profesoras. Ustedes saben, ya nuestros auditores, toda la semana estamos dedicándole un pequeño espacio a la problemática que enfrentan. Estamos al teléfono con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Mario Aguilar, para conversar sobre esta agenda, cuáles son las demandas más urgentes de las y los profesores de Chile. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Luis, gusto saludarte. Igualmente.
Bueno, cuéntanos, Mario. Disponible, pues. Sí, cuéntanos primero cuál es tu evaluación de la convocatoria al paro y movilización, por favor. Bueno, creo que a la vista, no sé si has visto las imágenes de la marcha ayer en Valparaíso, que fue, pero descomunal. Sí. 10 kilómetros por la carretera de profesores marchando y un número también muy importante esperándonos en la entrada a la ciudad para sumarse. Así es que fue una respuesta extraordinaria. Exitoso, total, exitoso, sí. Sí, y que más allá de que nos congratula, digamos, que nuestra organización tenga esa capacidad de convocatoria y de organización mismo, me parece que demuestra que hay un sentimiento muy fuerte de que estos temas que están planteados en la agenda corta son temas reales, problemas que requieren respuestas y soluciones, porque si no fueran problemas reales, fueran invenciones de los dirigentes, como de repente algún desubicado por ahí dice, sí, la gente no respondería a un llamado de la forma que lo hizo. Por supuesto. Ya. ¿Cuáles son, Mario, los requerimientos más urgentes de los profesores hoy? Bueno, hay un tema que tiene que ver con contratos precarios, que son los profesores a contrata, que son contratos que se renuevan año a año y no, a pesar de que puedan pasar muchos años, nunca pasan a indefinido, cosa que ni siquiera en el mundo privado se da eso tan abusivo. Y es que obtengan su contrato indefinido. El tema de los SLEP, la educación pública, está funcionando con muchísimos problemas, sin una real atención. Los SLEP no han funcionado, no han hecho una gran diferencia respecto a lo que es la administración de los municipios, que también es desastrosa. Por lo tanto, ahí hay un tema que atender. El tema del agobio laboral, sometido a los profesores y profesoras a una sobrecarga de trabajo enorme, adicional a lo que establece su contrato, más que nada por trabajo administrativo, burocrático, y que no tiene que ver con las clases mismas. Queremos que ese trabajo se libere o baje a algo razonable, claro, para justamente poder atender mejor a nuestros estudiantes. No es que estemos pidiendo trabajar menos, estamos pidiendo trabajar en lo que importa para un docente y por no supuesto, en satisfacer burocracia. Por supuesto. El tema de la violencia, que todo Chile ha visto cómo esto está escalando a niveles ya realmente muy, muy alarmantes. Ahí hemos llegado, creo yo, a extremos, cuando hay alumnos baleados, claro, dentro del colegio, alumnos asesinados, en las afueras del colegio, profesores agredidos de manera brutal, amenazas. Y nosotros entendemos que la violencia es un tema social que tiene su origen en muchas causas, pero nos parece que debe haber una política específica y prioritaria para que los colegios sí sean espacios protegidos. O sea, si ya los colegios no son espacios protegidos y son espacios inseguros, ya no hay nada más que hacer, digo, claro, yo. O sea, claro, es demasiado extremo eso. La familia tiene que poder mandar a su hijo al colegio sabiendo que van a estar en un lugar protegido y seguro y no en riesgo vital. O sea, ya no estamos hablando de presunciones o especulaciones. Ya hemos tenido en estos días estudiantes baleados por tipos que ingresaron de afuera y los balearon dentro del mismo colegio. Sí, Mario. De eso estamos hablando. Correcto. Mario, vimos un lienzo que acompañaba la marcha que decía: la educación está en crisis. Esa afirmación la compartimos quienes vemos desde fuera y vemos los problemas en infraestructura de los colegios, los problemas que a diario viven los estudiantes y los profesores. Y la pregunta es: ¿cómo solucionar estos problemas que, da la impresión, se han ido agudizando en los últimos 5 años y parece que van, desgraciadamente, en una perspectiva cada día más grave, agudizándose? Bueno, esta agenda corta justamente, y se llama así porque no aborda todos los temas, y no aborda a lo mejor lo más estructural, pero sí son temas que nosotros creemos que en lo inmediato el gobierno está en condiciones de asumir y de resolver, y podrían generar al menos un giro en la tendencia, claro, hacia esa crisis que se va profundizando. Abordando estas temáticas que nosotros estamos planteando, creo yo que apoyar la profesión docente es una forma concreta de ir mejorando la crisis de la educación, ese apoyo que durante mucho tiempo no ha existido. Respaldar la profesión docente, no solo en lo económico o en lo propiamente derechos laborales. Estamos hablando de respaldarla en un sentido amplio del término, respaldar lo que hacemos, empoderar al profesorado, porque somos los que estamos ahí en la primera línea, ¿cierto? Claro. Entonces,
Y esto está estudiado, hay informes internacionales, organismos internacionales sobre la importancia de la profesión docente al interior del funcionamiento de las escuelas. Parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero durante décadas eso no se entendió así, po. Sí. Se entendió más bien que al profesor había que más bien minimizarlo en su importancia, y aquí tenemos las consecuencias. O sea, sí, y también, creo, Mario, sí, hay que restituirle el reconocimiento social al profesorado de Chile, porque sin ello es prácticamente imposible resolver los graves problemas que afectan a nuestra sociedad, porque, como bien dices tú, los profesores y las profesoras son uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Si se denosta al profesorado, bueno, ¿qué queda para la sociedad? No queda nada prácticamente. Exactamente, pues eso es lo que estamos señalando cuando ponemos estos temas en el... Incluso hay un tema ahí que es medio simbólico, pero tiene un simbolismo que va en la línea de lo que te digo, que es volver a que el día del profesor tenga la importancia que siempre tuve, que en los últimos años se perdió, porque ahora ha quedado casi como un día nominal, claro, casi normal de clase, y tiene su importancia, no es que queramos un día libre para... Sí, muy claro, no es una cuestión de que queramos un día libre para irnos de fiesta, claro. Es que se le dé el realce a la profesión docente por la importancia que tiene. Ese es el punto. Mario, mira, en la mañana conversábamos cuando preparábamos el programa que en realidad esta gigantesca movilización, hay que decirlo así, porque es una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, no espontánea, organizada por una organización gremial. No fue cubierta como corresponde por la televisión abierta y los medios de comunicación. Sin embargo, ¿cómo esto sirve para fortalecer la agenda de seguridad a costa de la agenda en derechos sociales? Sin embargo, se cubren, por ejemplo, todos los incidentes violentos, haciendo indirectamente casi responsable de esto, de lo que ocurre muchas veces al profesorado. Así es. Eso demuestra cómo estamos enfrentados a una pauta mediática muy funcional a ciertos intereses económicos y políticos. Pero te quiero agregar algo más, Luis. Sí. Justo con eso que dices de alguna manera omitir la información de lo que fue extraordinariamente multitudinario, está también la arremetida que ha habido contra los derechos laborales desde Contraloría, que mira, justo el día que inicia nuestro paro, sale un oficio de la Contralora diciendo toda inasistencia por paro debe ser castigada. Eso es lo que dice en el fondo. Sí. Y al tiro, inmediatamente, casi como si hubiese habido una coordinación, sale la UDI pidiendo las sanciones a los profesores y profesoras que estuvieron en paralización. Es evidente, muy grotescamente evidente, ¿no? Sí. Este ataque a la Contraloría lo discutíamos también en la mañana. Esta incursión pública que está haciendo la Contralora justamente para, yo diría, favorecer los intentos de aquellos que persisten en mantener el modelo tal cual está, denostar al profesorado y simplificar el debate, no generar el debate público. Todo aquel que se atreva a levantar la voz para propiciar cambios sociales o reclamando justicia social o reclamando cualquier cosa que sea, digamos, a inconveniencia del status quo del orden establecido, sancionar, castigar, reprimir, acallar. Y dentro de esa misma línea va el silenciamiento de los medios, por un lado, y por otro lado estas acciones. Fíjate que hoy día salió una declaración de la UDI que dice que quieren denunciarme ante la OIT. Claro. Denunciaremos al presidente del Colegio de Profesores ante la OIT. Qué vergüenza. No sé qué artículo, qué convenio de los convenios laborales van a invocar, pero para que veas a lo grotesco que se ha llegado. Claro, porque también no encuentra una reacción, yo diría, fuerte de los partidos que en realidad dicen representar al mundo del trabajo también, que tengan una postura firme en defensa del profesorado. Si eso es lo lamentable en nuestro país, que frente a todo este ataque sostenido en contra del gremio y la falta de soluciones concretas, no se ve un apoyo gigantesco, sólido, permanente. Quería hacerte la última pregunta, Mario. ¿Qué se viene ahora? Porque después de este tremendo apoyo que tuvo el Colegio de Profesores y los mismos profesores, apoyo que se dieron mutuamente, ¿qué viene ahora? Bueno, viene continuar las conversaciones con el gobierno. Nosotros, tú sabes, Luis, sí, porque nos conoces bien, somos dialoguistas, nosotros nunca cortamos el conversar, pero lo hacemos consecuente con el mandato que tenemos de nuestras bases y por lo tanto esperamos que a la luz de esas movilizaciones tan
multitudinaria, que más que alabarnos nosotros como organizadores de esa convocatoria, yo quiero destacar que eso demuestra que es un sentir profundo en el profesorado, que estos temas deben solucionarse. Yo espero que el gobierno haya leído eso, lo haya calibrado, y en las próximas reuniones que vamos a tener, que van a ser la próxima semana, llegue con respuestas más concretas que den solución a los puntos de la agenda corta. Uno, tú sabes, Luis, porque eres sindicalista de toda una vida, que uno rara vez logra el 100% de lo que está pidiendo, claro, pero tampoco puede estar cercano a cero o muy bajo como pretende el gobierno. Entonces tiene que llegar a un punto donde la gente sienta ya, estos son avances, aquí ya hay respuestas que nos van a permitir ir resolviendo problemas que hoy son reales dentro del sistema educacional. Entonces esperamos que el gobierno dé respuestas que permitan a nuestra gente decir ya, ok, aquí hay soluciones adecuadas y por lo tanto esto lo damos ya por resuelto. Pero lo que no puede ocurrir es lo de ahora, donde nos dan respuestas muy, muy insuficientes a temas concretos, a problemas reales, que requieren respuestas concretas. Bueno, querido Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y desearte el mejor de los éxitos. Y bueno, tú sabes, acá siempre están abiertas las puertas para utilizar en buena lid las comunicaciones que desgraciadamente el modelo económico siempre le está negando al mundo del trabajo. Así que un gran abrazo y mucho éxito, Mario. Gracias, Luis. Un abrazo para ustedes también. Bueno, ahí estaba Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, explicando un poco la crisis que está viviendo la educación y, bueno, todos nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, que lamentablemente la educación es un pilar fundamental. Si la educación es destruida, derrotada por estos monetaristas que creen que los derechos fundamentales son más bien negocios y que insisten y persisten en esta idea de descalificar a quienes batallan por restituir derechos, bueno, la pelea será mucho más difícil. Por eso es importante que nuestros auditores de nuestro programa Debate Social tengan conciencia y apoyemos la pelea que están dando los profesores, porque es una pelea que dignifica, en primer lugar, la condición de quienes ejercen esa tremenda labor de educar. Porque si la sociedad pierde ese sentido, bueno, no es poco lo que se puede hacer. Bueno, como hemos instalado todo nuestro programa, damos un pequeño informe de las huelgas que hay en nuestro país, toda vez que los medios de comunicación jamás hablan de esto, así que esperamos que nuestro programa a lo menos haga una pequeña contribución. Informar que llevan 31 días de huelga ya 62 trabajadores de la Corporación de Educación Colegio Concepción de Linares. Educación, ¿sí? 25 días de huelga también llevan 131 trabajadores del Instituto Sanitas. Eso lo habíamos informado la semana pasada y antepasada. Bueno, 8 días de huelga llevan 120 trabajadores de Sociedad Educacional Grange School. Bueno, 2 colegios, para que vayamos viendo, son colegios privados, estos no son colegios públicos, y sin embargo están también enfrentando las condiciones del deterioro que se impone desde aquellos que tienen el poder económico y que todo quieren convertirlo en negocio. Bueno, y en mediación se encuentran 67 trabajadores de ediciones financieras del Diario Financiero en mediación. Bueno, vamos al corte musical con el tema La danza de las libélulas con los cantautores nacionales Manuel García y Mon Laferte. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Hoy estamos con Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario, director del Centro Ecocéanos, con varios temas en carpeta. Bueno, bienvenido primero. No, muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, yo siempre muy feliz de volver. Así nos parece. Bueno, leímos tu columna, que aquí la tenemos, tu columna a propósito de la cuenta pública del presidente, donde muestra varias contradicciones o inconsistencias entre un gobierno que se dijo ecologista y las medidas que terminó aprobando e impulsando. En términos generales, Juan Carlos, ¿cuáles serían las faltas mayores que se han cometido contra el medio ambiente en estos 3 años y medio? Bueno, fundamentalmente la promesa de campaña y fundamentalmente, como te decía, la promesa de campaña
y las primeras declaraciones de su gobierno, que iba a ser el primer gobierno ecologista del país, ¿ya? Dijo, sí. Iba a tomar una serie de medidas para la protección y la conservación del medio ambiente amenazado por el modelo extractivista neoliberal. Nada de eso se ha cumplido, al contrario, ha sido el principal factor que ha ido ampliando y profundizando este modelo extractivista exportador y que ahora entra en una nueva fase. Nosotros llamamos como una especie de raspado de la olla, porque a partir de todos los acuerdos y comerciales que ha realizado el gobierno de Boric estos últimos años, ahora se despeja el campo para la llegada de estas inversiones a nuestro país, ¿ya? Y que son básicamente en el área de recursos naturales, energía, ¿ya? Y ¿qué es lo que ha sucedido fundamentalmente? Ha ido preparando un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad ambiental que había, que era precaria, pero existía. Y eso lo estamos viendo ahora, hizo los anuncios, porque se está negociando un fast track, ya rápidamente, que espera promulgarse el segundo semestre, denominado de un paquete de leyes contra la burocracia estatal, denominada permisología, que la industria identificó como uno de los principales factores que amenaza la inversión extranjera en Chile, la creación de empleo y el desarrollo a nivel nacional y regional. Una estrategia de comunicación en todas partes. Entonces han señalado que hay dos grandes amenazas en estos momentos para este salto en cuanto a la inversión. Uno, la permisología, es decir, eliminar todas las trabas administrativas, burocráticas de control. La exigencia en el fondo, claro. La exigencia para aprobar los megaproyectos de inversión. Pasando por encima de todo. Sí. Y lo segundo es la existencia de las organizaciones de medio ambiente que bloquean estas inversiones. Entonces, en ese proceso, el gobierno en este momento está implementando lo que es este paquete de medidas para liberalizar todo el sistema de regulación y control ambiental, modificar el sistema de evaluación de los impactos ambientales de los proyectos de inversión, para dos objetivos. Uno, acortar el número de trámites y segundo, acelerar el proceso de aprobación hasta en un 70% menos. Y es muy curioso porque dentro de las medidas que se están tomando es que a los proyectos de inversión pueden presentarse con declaraciones juradas, que al día siguiente de entregar el titular del proyecto se supone que comienza el proyecto, ¿ya? Y que es conocido por toda la sociedad. Por lo tanto, bloquea cualquier posibilidad de oposición pública y de los movimientos afectados, ¿ya? Entonces, este es el gobierno que ha profundizado en el menor tiempo posible este proceso de nuevo asalto a los territorios y sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Mira, sí, es muy contundente lo que dice y irritante al mismo tiempo. Explícanos, Juan Carlos, cómo una ley, la famosa ley Longueira para nuestro auditorio, porque esta es la famosa ley Longueira, abiertamente aprobada bajo sobornos y cohechos, no ha podido ser anulada, anulada concretamente. Por supuesto. Mira, esta ley constituye el mayor robo de recursos naturales al país después de la dictadura cívico-militar, claro, que finalizara ese proceso. Y básicamente ya es obvio que fue tramitada y aprobada bajo condiciones de corrupción viciada. Sí. Y eso significó que el año 2022, en septiembre, el propio Congreso señaló que era insolublemente nula por todos los vicios que contenía. Es una ley que se declaró anulada, pero que la anulación todavía está durmiendo en el Senado. Ya. A partir de eso, se tomó la decisión de iniciar el proceso de una nueva ley de pesca que retomara y diera legitimidad al sector. En estos 10 años, esta ley de pesca ha significado primero un mayor control. Eran 7 grupos los que se le había entregado en forma gratuita y a perpetuidad. Estas 7 familias se le había entregado a perpetuidad estos recursos, ya se había privatizado, y en este proceso de 10 años se ha concentrado en 4 grandes grupos familiares que son ahora los que controlan, y han entrado la AFP a ser parte de estos grupos y propietarios de lo que son estas cuotas de pesca.
que se pueden transar en el mercado. Esta ley privatizó los recursos pesqueros de la nación de manera viciada, pero también eliminó al Estado como asignador de recursos y de acceso a los recursos, ¿ya? Y lo sacó y lo reemplazó por el mercado. Y hay dos mecanismos que esta ley tiene: las cuotas individuales transferibles a todo evento, ¿ya? Y la licencia de pesca entregada a 20 años, renovable automáticamente a perpetuidad. Esos son los dos elementos. Entonces, ¿eso qué significa? Que los recursos pesqueros del país, Chile es el país número 10 en importancia pesquera a nivel mundial, en desembarque. ¿ya? El número 10 a nivel mundial. Y el sector pesquero y acuícola el año pasado generó $9.000 millones en productos. Son 9 billones de dólares. Claro. Es decir, después del cobre viene la pesca y la acuicultura en este país. Estamos hablando de ese sector que está en manos de 4 grandes grupos empresariales y de empresas transnacionales. ¿Ya? Ese modelo de apropiación, ¿ya? Significó primero la eliminación de los pescadores artesanales propiamente tal, porque las cuotas solamente son tenedores de cuotas los propietarios de naves industriales y también de naves artesanales semi-industriales, que le venden sus cuotas a la industria para el procesamiento y exportación, y sacaron de lado a los pequeños pescadores artesanales y a las comunidades indígenas. En cuanto a acceder a estos recursos. ¿Ya? En este 10 años, la sobreexplotación y el colapso de los recursos ha aumentado un 53%. 53% de las pesquerías están colapsadas o sobreexplotadas. ¿Ya? Gran parte de la captura se destinan a la exportación, ¿ya? O se transforma en harina y aceite de pescado. Eso es muy importante, afectando lo que es la seguridad alimentaria nacional, ¿ya? Y hay un hecho muy curioso. La pesca ilegal es 3 veces más que la pesca legal en estos momentos. Y es hecha por la misma industria y sectores de la pesca artesanal. Entonces, hay una situación de sobreexplotación intensiva, de apropiación de estos recursos, y también es importante señalar que ha ido afectando a todo lo que es el tema, la posibilidad de ser una fuente de alimentación popular de primer nivel. Eso se ha ido de las manos, y ahora este proceso que estamos viendo de la ley de fraccionamiento pesquero ocurre porque el gobierno de Boric se dio cuenta que no le iban a permitir aprobar una nueva ley en su gobierno por el bloqueo que han hecho las grandes empresas y también transversalmente la clase política. Uno de los mayores adversarios que tiene Boric en el tema pesquero ha sido el Partido Socialista. Ahí está el senador Insulza, está el senador Espinosa y el presidente de la Comisión, Saavedra, que han estado bloqueando todo intento de poder reenfocar lo que es esta ley de pesca y manteniendo el status quo que beneficia a las grandes empresas. La ley de fraccionamiento, que ahora se está presentando como una gran victoria del gobierno. Explíqueme un poco qué significa eso. Bueno, cuando la ley Longueira entrega la mayor parte de las cuotas de captura, que son transables, ¿ya? Estas cuotas se pueden comprar, vender, arrendar, hipotecar y heredar. Eso es muy interesante, ¿ya? Y genera derechos de propiedad, ¿ya? Estas cuotas estaban en una proporción brutal, 90 para la industria, 10 para el sector artesanal. Entonces, esa es la ley Longueira. La ley Longueira, que es la ley que sigue, no se ha movido, esa ley continúa. Entonces, ¿qué pasó? Frente a la imposibilidad de lograr modificar esa ley en su gobierno, Boris lanza en diciembre del 2023 un proyecto de ley con un solo artículo, que es la de cambiar el porcentaje de cuotas entre la industria y el sector artesanal para darle un poco más de equidad
a esto. Obviamente solamente se concentraba en eso, sin tocar ninguno del resto de los elementos de la ley. Entonces se llama Ley de Fraccionamiento Pesquero. ¿Y qué ha pasado? Esta ley de fraccionamiento pesquero, que ahora se está presentando como una gran victoria, un avance, es un ejercicio poco estético, bien grotesco de gatopardismo pesquero gubernamental empresarial. Cambiar un poco para que nada cambie y se mantenga el estatus. Nada cambia. Nada cambia. Y es curioso porque el gobierno que dijo que iba a ser la tumba del neoliberalismo, Chile iba a ser la tumba, terminó haciéndole transfusiones de sangre la vena extractivista al modelo extractivista exportador. Y esto es parte de eso. Bueno, este nuevo proyecto había sido eliminado por la lucha de los pescadores artesanales, ¿ya? Ha significado que se modificaron levemente las cuotas de pesca en 18 pesquerías nacionales que están ahí. Y la mayor resistencia que ha habido es en la merluza común, que es la popular pescada, claro. que es el alimento de mayor consumo en nuestro país de pescado, que es muy bajo a partir de la ley Longueira. Nosotros somos uno de los países con menor consumo de pescado a nivel mundial, siendo el 10º país productor de pescado. Bueno, este nuevo fraccionamiento de la merluza común es, cuando dicen no están vendiendo la pescada, sí no vendieron la pescada en la ley. ¿Qué pasaba? Tenía un 57% de la merluza común era destinada a la industria, para la transformación, y un 43% era para el sector artesanal. Claro. Sector artesanal. Bueno, cuando se hace en la primera propuesta, en la comisión de diputados, se cambia a 70% para el artesanal y 30% para el sector industrial. Es un cambio enorme. Enorme. Ya. Y cuando sale de la comisión del Cámara de Diputados, va al Senado, y ahí estos senadores socialistas la hacen puré, ¿ya? Y la disminuye a un 52% para la industria y un 48% artesanal. Después comienzan a negociar y quedarían en 50 y 50%. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Finalmente se llega a un acuerdo de que iba a ser un 52% para el sector artesanal y 48% para la industria, y ahí surge el aspecto de la industria, el Pacific Blue, que es una subsidiaria del grupo Blumar de la familia Sarkis, que ha sido famosa por este tema del hundimiento de la lancha artesanal. Hace un anuncio que va a despedir a 800 trabajadoras en Concepción de su planta de congelados, porque se le modifica el porcentaje de la cuota de merluza, y va a despedir a 2.700 personas que trabajan alrededor de la industria. Ya, inmediatamente a eso se le suman 4 empresas, Camanchaca entre ellas, y empresas noruegas, que dicen que van a ir a los tribunales porque se les está expropiando derechos adquiridos. ¿Y qué pasa? El ministro Grau corre y se reúne de manera informal con el gerente de la Pacific Blue, y vuelve, y finalmente se le sube el porcentaje y terminamos nosotros en 55% de la merluza para el sector industrial y 45% para el artesanal. Es decir, de lo que estaba establecido en la ley Longueira, le bajaron 2% de la cuota. Y eso lo hicieron a través de la comisión la comisión del Senado, claro. Y después en la comisión mixta. Las empresas que están ahí, porque esto todavía no termina, está ahí, pero la empresa Camanchaca, de la familia Fernández, la Food Corp, que es una familia de capital en Noruega, Blumar, que es el grupo Sarkis, y Lande, de Andrés Folt, que también es una empresa de origen extranjero. Ellas son dueñas del 60% de la industria de jurel, de la captura, ya en la zona centro-sur, y el 80% de la producción para consumo humano directo. Ellos están anunciando que igual van a ir a los tribunales. Juan Carlos, pero ¿qué pasa con los políticos? Por ejemplo, la comisión cuando sale este proyecto de la Cámara de Diputados, las cuotas asignadas al sector industrial se habían rebajado casi un 30%, 70% sí, a la pesca artesanal. Y en el Congreso se revierte esto de manera brutal. Y ahora me dices que nuevamente, a pesar que había un 50-50, nuevamente una gestión del ministro de Economía
que entiendo debe contar con justamente los senadores socialistas de apoyo, porque la votación no fue unánime. Entiendo que hubieron no fue unánime, pero finalmente se negocia, porque toda esta negociación está en un contexto preelectoral. Por supuesto, estamos y en en las elecciones se necesita dinero, y los que ponen dinero son ellos, a los senadores y diputados, especialmente de las áreas costeras. Y este país es una larga playa. Claro. Entonces, el peso del dinero muy fuerte, sigue pesando. Y hay un hecho muy interesante, las malas costumbres. El ministro Grau ya había sido acusado a comienzos del 2024 de haber sostenido 10 reuniones de lobby secreto con los empresarios pesqueros y salmoneros, en los cuales discutieron estas leyes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pasó con la AFP cuando la ministra Jara se reunía con Salaquet y el ministro de Hacienda? Bueno, es lo mismo. Privado, claro. Es lo mismo. Entonces, nosotros estamos mirando ahí de que, en general, los ajustes en las otras 17 pesquerías han sido bastante mínimos. Y hay pesquerías destinadas a la harina de aceite de pescado que se desarrollan, como la sardina, la anchoveta, dentro de las 5 millas de protección que es de la pesca artesanal. Ahí se ha aumentado la presencia de la industria 50 y 50%, porque operan dentro del área de protección artesanal, ¿ya? O muchas de estas embarcaciones artesanales finalmente son financiadas por la industria, porque estas capturas se las venden a las plantas. Es decir, no va a modificarse el corazón de la ley Longueira, que es la privatización, la eliminación del Estado y el que se le está abriendo el espacio para que vengan nuevas inversiones ahora de empresas transnacionales a ocupar estos espacios de la pesca en nuestro país. Pucha, que es lamentable, pero bueno, esperamos que este tema se pueda ser revertido, porque francamente la ley Longueira hizo tanto daño, develó los niveles de corrupción de una institución importante como el Senado, senadores, me acuerdo de Orpiz, que estuvo detenido, quizás fue el chivo expiatorio, porque en realidad Longueira debería ser que debería haber estado preso. Mira, hay una gran cantidad de diputados y senadores que zafaron y que recibieron dinero, y solamente a 2, una diputada y un senador, fueron sancionados. Pero la mayoría de los diputados y senadores intervinieron. Sí, mira, quiero para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, el programa Debate Social, estamos con Juan Carlos Cárdenas, director de Ecooceanos. Hay un documento muy bueno que publicaste, una columna, reflexiones sobre la cuenta pública de un gobierno ecologista, impulsor del extractivismo exportador en Chile. ¿Dónde se puede encontrar este documento para quienes quieran leerlo? Está, bueno, en www.radiodelmar.cl. Radiodelmar.cl. A quienes quieran. No puedo dejar, porque nos queda poco tiempo, Juan Carlos, para terminar un tema sensible que no podemos dejar pasar. Sí, porque tú eres ecologista, damos batallas muy importantes. Y hoy día empieza el mundo de la defensa de la pesca. Está vinculado, es parte del mundo también ambientalista, porque por supuesto, la protección de los recursos, de los ecosistemas marinos. Exactamente. Entonces, junto a muchas organizaciones medioambientales, lideran la campaña por saber qué pasó con Julia Chuñil, activista medioambiental, mapuche, chilena y presidente de la comunidad indígena. A más de 8 meses de su desaparición, ¿cómo ven las diligencias realizadas y por qué aún no se sabe nada de ella? Mira, esta es la expresión de una estrategia que se está implementando en América Latina y en Chile, que es una estrategia de amedrentamiento, de criminalización y silenciamiento de las organizaciones de medio ambiente y de derechos humanos y las comunidades indígenas, que se identifican como los principales adversarios del modelo extractivista neoliberal. Y lo que está ocurriendo con Julia Chuñil es la primera señal, porque es la primera desaparecida forzosa en un sistema, se supone, democrático. A 7 meses, el Estado ha mantenido un silencio y las investigaciones están bajo secreto. Y curiosamente, esta última semana, la fiscal lo que está tratando es inculpar a las hijas de Julia Chuñil como la responsable de la desaparición de ella. Por lo tanto, la semana pasada hubo una llegada a la casa de la familia Chuñil, donde fue interrogada y fue presionada con la presencia de agentes policiales para que confesara.
Mira qué grave. Entonces, ¿qué está pasando? Hay todo un proceso de encubrimiento y de criminalización en el tema de Julia Chuñil. Julia Chuñil era dirigente de su comunidad mapuche, de Putreyel, y era defensora de un bosque de 900 hectáreas nativo que los empresarios forestales de la región quieren acceder a su explotación. Ella había recibido ya varias amenazas contra su vida, ¿ya? Y desaparece bruscamente. El principal persona que es sindicada como responsable, un empresario local, nunca ha sido llamado a declarar, funciona sin ningún problema en la región. Entonces, ¿qué sucede? Esto se junta con este proyecto de ley de criminalización que ahora se está discutiendo en el Senado para silenciar a las ONG, y que vamos a pasar a depender del Ministerio del Interior y de Impuestos Internos, y que nuestra validez legal va a tener que ser renovada anualmente. Anualmente, claro. Si te portas bien, te lo renuevas. Si todo renueva. Claro. Entonces, nosotros estamos llamando la atención a una campaña nacional e internacional, porque viene un periodo de represión directa contra los ambientalistas en nuestro país. Bueno, eso es importante lo que dice Juan Carlos y nuestro auditorio Radio Universidad de Chile, a tomar conciencia de lo que está ocurriendo, porque mientras se debaten temas importantes, de manera oculta se legislan materias que van a generar impactos, yo diría, trascendentes y por mucho tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa. No, gracias por esta posibilidad. Bueno, nuestros auditores, nos volvemos a ver el próximo viernes, como todos los viernes, en Debate Social a las 16 horas. Y no olvidarse, Palestina por siempre, un programa que además se transmite en Radio Universidad de Chile todos los domingos, dirigidos por César Aragüey. Así que los invitamos a informarse también y no bajar las banderas de solidaridad con el pueblo mapuche. Muchas gracias por tu invitación.